¿Qué me define como cristianos? Sí, ¿qué es lo que me define como cristiano? Saludos, mis hermanos y amigos. Es una pregunta que me han hecho reiteradamente. Pastor, ¿qué me define como un cristiano? ¿O qué define a un cristiano? Bueno, lo he mencionado algunas veces a través de las meditaciones, que hay muchos que manifiestan, no me juzguen, no me juzguen, cuando la palabra de Dios dice lo contrario, enseña lo contrario. No somos llamados a juzgar en el sentido de que de condenar a alguien. Yo no estoy calificado, ni ningún cristiano está calificado para condenar a alguien. Yo no soy quien para condenar a nadie. Nadie, ningún pastor puede condenar a alguien. No tenemos esa autoridad, porque eso solamente lo puede hacer el Señor. El Señor. Pero ¿qué me define como cristiano? Una hermana me decía hace algunos meses, ¿no? Pastor, usted comparte tantos versículos todos los días. Usted es un buen cristiano. Le dije, hermana, eso no me define como cristiano. Yo puedo compartir 100 versículos diarios y aún así ser un impostor, aún así ser un farsante. Eso no me define como cristiano. Para nada, para nada. En mi corazón, el compartir versículos del Señor es, bueno, que algunos de esos versículos caigan en corazones necesitados, en almas necesitadas, y el Señor a través de su palabra obre en ellos. Pero, pero, el hecho de que yo comparta versículos no me define como cristiano o como un buen cristiano. No me define, no me define. Miremos cómo el Señor, hablando con sus discípulos, con los apóstoles, dice esto, ¿no? Juan capítulo 6. Leo desde el verso 67. Juan 6, desde el verso 67. Nos dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Es maravilloso esta respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Son hermosas estas palabras, hermanos. Son hermosas porque miren, el Señor había sido duro, bien duro con aquellos que decían ser sus seguidores. Algunos, por esas duras palabras, se quedaron atrás y no quisieron seguir al Señor. Jesucristo predicaba con amor, pero también con dureza, porque la verdad es dura. Y el Señor les dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir. Es lo que les dice. ¿Ustedes también quieren irse? Y Pedro le responde, Señor, ¿dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Precioso. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo el Señor Jesucristo. Oh, la respuesta de Pedro me identifica porque es tan preciosa. Aparentemente es simple, pero no simplista. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Sigo leyendo, verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense, aquí está el asunto. Hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se está identificando como cristiano, como discípulo de Cristo. Sigo leyendo, verso 70. Jesús les respondió,
¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, o el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Miren, ¿qué nos identifica o nos define como cristianos? Que Cristo sea nuestro Salvador, nuestro Señor, que Cristo sea nuestro amor, nuestro principal amor. Nosotros conocimos que tú eres el Cristo. Ese, ese es el Evangelio, hermanos. Eso es el Evangelio. Nosotros como cristianos somos seguidores de Cristo y hacedores de su palabra. Judas, escúcheme bien, escuchó mensajes cual usted ni yo hemos escuchado. Jesús ha sido el mejor expositor de la palabra que ha habido en este mundo. Judas lo escuchó y siguió a Jesús. Pero escúcheme, Judas solo tenía religión y tenía ambiciones personales y materiales. El corazón de Judas era un corazón de ladrón. Él buscaba cómo apropiarse del dinero que recolectaban los discípulos. Buscaba apropiarse de él y buscaba que Cristo sea un guerrillero, un jefe de guerrilla para oponerse al reinado romano o al emperador romano y Judas subir al poder. Judas era un político de los tantos corruptos que tenemos hoy en día. Sí, Judas. Y este hombre, ¿oh?, el Señor le dice, diablo. Sí, comía con ellos, andaba con ellos, pero no amaba a Jesús. No le interesaba amar a Jesús. Estaba nada más por interés allí. Uno de vosotros es diablo. Judas era el diablo. ¿Qué nos define como cristianos? ¿Qué es lo que hace de mí un cristiano? Bueno, en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 7 de Mateo, el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dice, Mateo 7, del verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el hombre o no puede el buen, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. O sea, es algo inconcebible. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Que aprendamos a discernir. Y está hablando, sí, de juzgar al árbol. De juzgar al árbol. ¿No? Bueno, soy un expositor de la palabra de Dios. Predico la palabra de Dios. Y ustedes me ven en la calle, por ejemplo, ¿no? Yo expongo la palabra de Dios y hablo de la palabra de Dios, pero ustedes me ven en la calle. De repente me ven en la calle y pasa una mujer voluptuosa, puede ser hermosa, y ustedes ven que yo me quedo mirando a esa mujer. Y no solo la miro, sino que le digo algo. ¿Eso es fruto de cristiano? Ustedes me ven en la calle tomándome una cerveza o cualquier licor.
Aquí predico y allá. ¿Cree usted que eso es fruto de cristiano? No lo es. No lo es. Usted me ve en la calle y de repente me escuchan decir malas palabras, insultar a los demás. ¿Eso es fruto de cristiano? No lo es. No lo es. Si ustedes me ven en cualquier negocio que quiera hacer yo, ¿no? Y ver cómo estafo al prójimo, cómo trato de quitarle el dinero al prójimo, ¿no? ¿Eso es fruto de cristiano? No, sería un farsante. Un farsante. ¿Qué me define como cristiano? Actuar como Cristo. Dice la palabra claramente que aquel que dice que es su seguidor, ¿no?, tiene que andar como Cristo anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. De manera que lo que me define como cristiano, imagínense ustedes, me llamo pastor, me llamo cristiano y yo en mi casa grito e insulto a mi esposa, grito e insulto a mis hijos, e insulto a mi familia. Eso es de cristiano. Yo no puedo decir, no me juzguen, no me juzguen. No, hermanos, yo me juzgo. Yo me expongo a que me juzguen. ¿En el sentido de qué? De que mis frutos no son de cristiano. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué me define como cristiano? Mi amor a Cristo y el celo por ser mejor cada día. No, 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 no. No soy perfecto. Para nada. Pero cada día busco ser mejor para Cristo. El justo por la fe vivirá. Y ese es el camino del cristiano o de la cristiana. Ser mejor para Cristo. Mis frutos deben dar a conocer de qué árbol vengo. Es el árbol de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué me define como cristiano? ¿No? ¿Qué esposo soy? ¿Qué clase de esposo soy? ¿Qué clase de padre soy? ¿Qué clase de amigo soy? ¿Qué clase de compañero soy? ¿Qué clase de vecino soy? ¿Qué clase de hermano en Cristo soy? ¿Cómo es mi hablar? ¿Cómo es mi andar? Eso me define como cristiano. Los frutos, nuestros frutos, por sus frutos los conoceréis. En la primera carta de Juan, capítulo 2, de la primera carta de Juan, leo desde el verso 3. Primera de Juan 2, desde el verso 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, el que dice ser cristiano, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y miren la sentencia. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que es cristiano debe andar como Cristo anduvo, como el Señor anduvo. ¿Qué me define como cristiano? Andar como Cristo, ser como Cristo. Es lo que me define como cristiano. Si Jesucristo fue perfecto, nunca pecó ni de palabra ni de obra. Nosotros no somos perfectos y podemos equivocarnos muchas veces y caer en transgresión delante de Dios. La diferencia es que el cristiano se levanta, el cristiano pide perdón. Sí, sí. Yo puedo caminar sobre el lodo, pero si me caigo en el lodo,
no me quedo en el lodo. Me levanto, me limpio y sigo caminando. El que no es cristiano va caminando, se cae en el lodo y se queda en el lodo. Esa es la gran diferencia. Ser como Cristo, andar como Cristo, oh sí, y servir a Cristo. ¿Qué me define? Como cristiano, vivir a Cristo en mi vida, vivir a Cristo en su vida. De manera que, si soy de Cristo, voy a mostrar a Cristo. Y ese debe ser mi más grande deseo, y el de todo cristiano, y el de toda cristiana. Que el Señor le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.